Hola, buenos días. Nos vamos a leer El nabo gigante, The Giant Turnip. El nabo gigante, The Giant Turnip. Cada año, los alumnos de la clase de la señorita Hollywood cultivan frutas y verduras en el jardín de la escuela. Every year, the children in Miss Honeywood's class grow some fruit and vegetables in the school garden. Este año decidieron cultivar lechugas, rabaños, zanahorias, tomates, girasoles, guisantes y nabos. This year they decided to grow lettuce, radishes, carrots, tomatoes, sunflowers, peas and turnips. Al principio de la primavera de los niños preparan la tierra excavando y rastrillando. In early spring the children prepared the ground by digging and raking the soil. Más tarde, cuando el peligro de las heladas había pasado, los niños sembraron las semillas. Later in the spring, when there was no danger of frost, they planted the seeds. Durante el verano, los niños abonaron las plantas y les dieron agua y arrancaron todas las malas hierbas. In the summer, the children fed and watered the plants and pulled out all the weeds. Cuando los niños regresaron después de las vacaciones de verano, todas las frutas y las verduras habían crecido. When the children came back after their summer holiday, they found that all the fruit and vegetables had grown. Pero el nabo era increíble. Era más alto que una jirafa y más ancho que un elefante. But when they saw the turnip, they could hardly believe their eyes. It was taller than a giraffe and wider than an elephant. Cuando la señorita Honeywood salió de su asombro, se preguntó, ¿Cómo vamos a hacer para sacar el nabo de la tierra? When Miss Honeywood had recovered from the shock, she asked, "How are we going to get the turnip out?" Yo sé cómo. Podríamos sacarlo con un helicóptero, dijo Kieran. I know. We could get a helicopter to pull it out, said Kieran. O levantarlo con un grúa, sugirió Tariq. Or we could get a crane to lift it, suggested Tariq. O excavarlo con una excavadora, dijo Kate. Or a bulldozer to dig it up, said Kate. Podíamos atarlo con una cuerda y tirar todos juntos, sugirió Samira. Buena idea, dijo la señorita Honeywood. Lee y Michael vayan a buscar una cuerda larga. We could tie a rope around it and all pull together, suggested Samira. That's a good idea, said Miss Honeywood. Lee and Michael, go and get a long rope. Los niños ataron la cuerda alrededor del nabo gigante. Los chicos agarraron la cuerda primero y tiraron con todas sus fuerzas, pero sin resultado. The children tied the rope around the enormous turnip. The boys grabbed the rope first. They pulled and pulled with all their might, but nothing happened. Nosotros somos más fuertes, gritaron las chicas. Agarraron la cuerda y tiraron de ella con todas las fuerzas, pero el nabo
continuaba sin moverse. "We're stronger than the boys," shouted the girls, and they grabbed the rope and they pulled and pulled with all their might, but still the turnip would not move. "Tratemos todos juntos", dijo la señorita Honeywood. "Preparados. Listos. 1, 2 y 3. Gritaron los niños y tiraron de la cuerda. "Let's all try together," suggested Miss Honeywood. "On the count of 3. 1, 2, 3, shouted the children, and they all pulled together. Pero el nabo continuaban sin moverse. But the turnip still wouldn't move. En ese preciso momento llegó Larry. "¡Larry!", gritó Tariq. "Necesitamos tu ayuda." Larry corrió hacia el final de la cuerda y le agarró. 1, 2 y 3, gritaron los niños, tirándole la cuerda. Just then, Larry arrived. "Larry!" shouted Tariq. "We need your help." Larry ran to the end of the line and grabbed the rope. 1, 2, 3, shouted the children, and they all pulled together. El nabo empezó a moverse muy lentamente hasta que comenzó a salir de la tierra. Los niños tiraron de la cuerda con más fuerza y el nabo salió de su hueco hasta que retó por la césped. La clase se puso a gritar y a bailar de alegría. The turnip wobbled this way and that, and then it slowly moved. They pulled even harder, and at last the turnip unrolled out of its hole and onto the grass. The class cheered and danced around with joy. Al día siguiente, a la hora del almuerzo, la clase de la señorita Honeywood celebró un enorme banquete de nabo. Hubo suficientes sobras para todo el colegio. The next day for lunch, Miss Honeywood's class had the biggest turnip feast ever, and there was enough left over for the whole school. And that, my dears, is el fin, the end. Adiós, hasta luego.